Es definitivamente hijo de mi esposo, dijo mi hija, llorando y angustiada. Los suegros, que deberían estar encantados con el nieto tan esperado, cambiaron de opinión al ver que el bebé tenía ojos azules. Debiste haber engañado, le gritaron a mi hija justo después de que dio a luz. ¿Cómo pude haber hecho eso?, preguntó ella. No escucharon su explicación, solo asumieron que había engañado y terminaron echándola a ella y al bebé de la casa. Estaba furiosa y nunca pude perdonarlos. Mi hija no es así. Decidida a limpiar su nombre, descubrí una verdad sorprendente que dejó pálido a mi yerno, pero esto fue solo el comienzo de una venganza dramática. Mi nombre es Madison, tengo 55 años, perdí a mi esposo por enfermedad hace 10 años, y desde entonces he criado a mi hija, Emily, por mi cuenta. Ahora, con 27 años, Emily quería casarse. Su pareja, Gary, era un año mayor y estaba en el último año de la universidad. Su familia tenía una tienda de vestidos que había pasado de generación en generación. Después de casarse, Emily debía mudarse y ayudar con el negocio familiar. Sabía que sería difícil para Emily casarse con alguien de una familia de negocios, pero aún así estaba preocupada. Trabajas tan duro y te preocupas demasiado. Me preocupa que vivas con ellos desde el principio, le dije. Gary es un hombre amable, me apoyará si algo sale mal. No te preocupes, respondió Emily con alegría. Gary había sido muy amable durante las presentaciones, así que decidieron casarse. Pero cuando nuestras familias se conocieron, mis preocupaciones solo aumentaron. Nunca había sentido tanta tensión antes. Al conocer a la familia de Gary por primera vez, estaba sudando en una habitación que ni siquiera estaba caliente, y no podía dejar de moverme con mi pañuelo. Estoy tan nerviosa, necesito calmarme, pensé. Mientras tanto, el padre de Gary no parecía notar mis nervios. Como saben, nuestra familia tiene una tienda. Tenemos un árbol genealógico que se remonta a generaciones, dijo, mostrando orgullosamente su historia familiar. El padre de Gary sacó el árbol genealógico, que parecía innecesario para la reunión, mientras yo estaba sorprendida. Su explicación detallada parecía agradar a su esposa y a mi yerno. La conversación rápidamente se convirtió en una larga lista de alardes. Al principio me interesó, pero me cansé y traté de encontrar una forma de cambiar de tema. Fue entonces cuando noté el vestido de mi suegra. ¡Qué hermoso patrón! Típico de una dueña de tienda de vestidos, pensé. Pero entonces, mi suegra se mostró sorprendida y me miró con los ojos muy abiertos. Oh, sabes sobre vestidos, pero supongo que no tienes ninguno, ¿verdad?, dijo con tono burlón, lanzándome una mirada. Me sentí incómoda y me pregunté si estaban mirándome por debajo del hombro. Intenté calmarme, enfocándome en mi hija. Cuando la conversación se desvió hacia los arreglos de la boda, mi suegra dijo, lo siento por preguntar, pero no tienes un vestido formal, ¿verdad? Si no, podemos prestarte uno de nuestra tienda. ¿Cómo puedes preguntar eso? Por supuesto que no tiene uno, añadió mi suegra con desdén. Yo tengo un vestido que mi madre me dio cuando me casé, respondí rápidamente antes de que pudieran hacer más suposiciones. Ah, sí. La expresión en el rostro de mi suegra mostraba que no me creía. Nuestra tienda atiende a personas que se preocupan por la calidad, y no querríamos que la familia de una nuera use algo barato. Su comentario hizo que perdiera la paciencia. El vestido que me dio mi madre es precioso y no hay nada de qué avergonzarse. Me di cuenta de que estaba elevando la voz y traté de calmarme. Mi suegra frunció el ceño, luciendo amargada. Luego sucedió algo increíble. Ella tomó una taza de café y la inclinó hacia mí. El café se derramó sobre la mesa y mis ropas. Oh, lo siento, ¿se te derramó sobre ti? Pagaremos por ello. Debe ser barato de todos modos, ¿verdad? Mis manos temblaban de rabia. Emily, sentada a mi lado, colocó su mano suavemente sobre la mía. Mamá, lo siento. Siento que tengas que lidiar con esto por mi culpa, susurró. Se levantó, fue a la cocina y trajo una toalla, mientras limpiaba el café de mi ropa y veía la tristeza en sus ojos. Me di cuenta de que debía soportar esto por el bien de Emily. Logré contener mi ira y sobrellevar la situación. En la boda, usé el vestido formal proporcionado por mis suegros, haciendo todo por la felicidad de Emily. Después de la boda, Emily, ahora esposa de Gary y joven propietaria de la tienda, hizo todo lo posible, pero había un problema. Aunque querían tener hijos, no habían podido tener ninguno en 3 años. Me preocupaba que Emily pudiera ser culpada por sus suegros por esto. Aún así, cuando Emily nos visitaba, parecía alegre y feliz. No te preocupes, mamá, todo está bien,
Todos dicen que no hay necesidad de apresurarse con los hijos, me dijo. ¿De verdad? ¿No estás simplemente fingiendo ser fuerte por mi bien?, pregunté. No mentiría sobre eso, te preocupas demasiado, me aseguró. Aunque me sentí un poco mejor al escucharla reír, no podía deshacerme de mis preocupaciones sobre sus exigentes suegros. Me preguntaba si Emily estaba simplemente fingiendo ser fuerte y si estaba sintiendo demasiada presión. Incapaz de quedarme tranquila, oré en secreto para que pronto fuera bendecida con un hijo. Luego, el día que había estado esperando finalmente llegó. Emily me llamó con la emocionante noticia: mamá, estoy embarazada, finalmente voy a ser mamá. Felicidades, estoy tan feliz por ti, dije, genuinamente emocionada pero también preocupada por la salud de Emily. No sigues trabajando en la tienda, ¿verdad? Es tu primer embarazo, y realmente necesitas tomártelo con calma. Sí, por supuesto, todos están siendo comprensivos, y me han dicho que puedo tomar un descanso de la tienda hasta que esté más estable, me aseguró Emily. Me aliviaron sus palabras, pero luego noté que Emily dejó de venir a casa con frecuencia, lo cual me preocupaba. La llamaba a menudo para saber cómo estaba. Hola, ¿cómo te sientes? Tal vez debería visitar la tienda pronto. No he visto a tu suegra y a los demás en un tiempo. Sabía que su primer embarazo podría traer muchos desafíos, y como su madre, quería apoyarla en todo lo que pudiera. Si estaba lidiando con náuseas matutinas o cualquier otra cosa, estaba lista para ayudar, pero su respuesta a mi oferta fue inesperada. ¿Qué? Por favor, no vengas a la tienda, dijo Emily con firmeza, sorprendiéndome. Sonaba sorprendida al otro lado del teléfono. Todos están ocupados. Así que por favor mantente alejada, prometo que te visitaré pronto. Luego colgó rápidamente la llamada. Su voz apresurada me puso ansiosa, aunque me pidió que no fuera. Estaba preocupada y decidí no visitar. Pero Emily nunca vino después de eso. Cuando llamaba, nuestras conversaciones eran cortas y apenas recibía actualizaciones sobre el bebé. Con el paso de los meses, pensé, quizás no estaría de más visitarla. Decidí ir a verla antes de que abriera la tienda y vi a Emily, embarazada de manera notable, luchando con un montón de paquetes. Se veía apurada e incómoda, especialmente en su vestido ajustado. No puedo creer que le hagan cargar tanto a una mujer embarazada. Podría usar algo más cómodo, pensé, incapaz de esperar más. Corrí a la tienda y la enfrenté. Mamá, te dije que no vinieras aquí. Esperar a que me visites no ha funcionado, ¿verdad? Más importante aún, ¿estás bien usando algo tan ajustado alrededor de tu abdomen? Emily miró hacia abajo, sintiéndose culpable. Luego, mi suegra salió de la parte de atrás, mirándonos con desdén. Se puede oír todo desde la parte de atrás con voces tan altas. Es problemático tratar con personas que carecen de refinamiento. ¿Cómo puedes hacer que mi hija trabaje tanto con su barriga tan grande? Respondí, tratando de mantener la calma, pero mi suegra solo sonrió con desdén y dijo, es normal que use un vestido y esté en la tienda, ahora es nuestra nuera, así que depende de nosotros cómo la usamos. Estaba a punto de responder, pero Emily intervino rápidamente, mamá, por favor, solo ve a casa por hoy, ¿estoy bien? De mala gana, dejé la tienda, lo sabía, nadie está siendo realmente considerado, pensé, con mi ira aún burbujeante. Ver a mi hija tratada como una sirvienta era duro, pero como Emily insistió, no podía hacer una escena, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que tuviera un parto seguro. Unos meses después, cuando recibí la llamada de que mi nieto había nacido sano, logré contener mi emoción y fui al hospital. En la sala de hospital, encontré a Emily, exhausta después del parto, y el bebé estaba siendo atendido por una enfermera. Los suegros, que habían llegado antes que yo, estaban encantados de tener un nuevo heredero. Me acerqué a Emily, le acaricié suavemente la cabeza y le dije, Emily, felicidades, lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa de ti. Mamá, gracias, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pude ver que mis palabras significaban mucho para ella. Poco después, la enfermera trajo a mi nieto, quien fue colocado en una cuna, durmiendo pacíficamente como un ángel. Oh, es tan adorable. Realmente es nuestro nieto, después de toda la preocupación por no poder tener un hijo. Es maravilloso finalmente tener un heredero, dije. La emoción de los abuelos despertó al bebé, y él abrió los ojos y comenzó a llorar. Al ver esto, las expresiones de los suegros cambiaron mientras se inclinaban para mirar al bebé más de cerca. ¿Qué demonios? Sus ojos son azules. ¿Qué? ¿De verdad?
sus ojos son realmente azules. El ambiente en la sala cambió instantáneamente y todo pareció congelarse. Levanté a mi nieto llorando y miré de cerca su rostro. Sí, sus ojos eran de un azul claro y llamativo. Oh, qué ojos tan hermosos, pensé, sintiéndome genuinamente feliz por el nacimiento de mi nieto, pero también estaba profundamente inquieta. Ni Emily ni Gary tienen ojos azules. ¿Por qué los tiene su bebé? ¿Podría haber habido un error en el hospital? Estaba confundida e insegura. Luego Gary se acercó a Emily con una expresión de furia en el rostro. Me engañaste, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir eso? Juro que no engañé a nadie. Entonces, ¿por qué tiene los ojos azules? Realmente me has engañado, mentirosa. No estoy mintiendo, no sé qué está pasando. A medida que empezaron a discutir, volví a la realidad. Dejen de gritar. Este bebé acaba de nacer. Además, Emily nunca engañaría. ¿Y qué pasa con los ojos azules? Estás arruinando la reputación de nuestra familia. Por eso estaba en contra de casarme con alguien sin clase. La sala del hospital se volvió rápidamente caótica. Al notar la perturbación, una enfermera entró y dijo, es hora de descansar después del parto. Y terminó la visita. Emily me dio una sonrisa tranquilizadora ya que yo era la única que quedaba. No te preocupes, estoy segura de que este bebé es de Gary y mío. Aunque estaba llena de emociones encontradas, decidí que era mejor dejarla descansar. Así que salí de la sala. Unos días después, Emily llamó, sonando bien, mamá, hemos elegido un nombre para el bebé, Harry, y sobre ese problema, ya lo hemos hablado y resuelto, así que no te preocupes. Sentí que no podía ser tan simple, pero decidí no presionarla para obtener más detalles. A pesar de sus palabras, el recuerdo de la ira de los suegros en el hospital me dejó ansiosa. Solo esperaba que nada más le hiciera daño a Emily. Incapaz de dormir, mis temores se confirmaron. 2 días después de la llamada de Emily, sonó el timbre de la puerta. Cuando lo abrí, encontré a mi hija llorando, sosteniendo a su bebé, con una gran maleta a su lado. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Mamá, me han echado de su casa. Mientras mi hija lloraba, sentí un escalofrío. Entra rápidamente, hablaremos más cuando estés dentro. La hice entrar, y mientras Emily se calmaba, tranquilicé y puse a dormir a Harry. Mi ira hervía al pensar que los habían echado a un bebé tan dulce y a Emily justo después de dar a luz. Las revelaciones posteriores de Emily solo aumentaron mi furia. A pesar de mi insistencia en que Harry era definitivamente nuestro nieto, ellos continuaron afirmando que era el resultado de una aventura. Pero dijiste que se había resuelto. No. Pensé que discutirlo aclararía las cosas, pero en cambio, insistieron en que no querían a una mujer que creían infiel, ni tampoco querían a un hijo con un padre desconocido. Me dijeron que me fuera. Las lágrimas de Emily fluían mientras recordaba los eventos, pero aún había más sorpresas por venir. No es solo que me hayan echado, también exigieron daños y perjuicios. ¿Qué? No puedo creer que pidan dinero. ¿No te apoyó Gary? Al mencionar a su esposo, la expresión de Emily se cayó. No quería preocuparte, así que lo mantuve en secreto hasta ahora. Lo que Emily reveló sobre su esposo estaba muy lejos de lo que había imaginado. Pensaba que Gary era amable, por eso ella decidió casarse con él, pero rápidamente mostró su verdadera cara. Era un auténtico mamitis que siempre tomaba el lado de su madre. En su hogar, la palabra de su madre era ley, y no se permitía ningún desacuerdo, por mínimo que fuera. Mi suegra le había dicho a Emily que se considerara una criada, obligada a obedecer sin cuestionar. Incluso cuando Emily necesitaba descansar al principio de su embarazo, seguía siendo obligada a trabajar en la tienda todos los días. Emily, siendo considerada conmigo, nunca me dijo la verdad, pensando que me preocuparía. El pensamiento de que ella soportaba todo esto sola me llenaba de furia. ¿Por qué debería sufrir Harry, a pesar de ser hijo de Gary? ¿De esta manera? Ver a Emily llorando mientras sostenía a su bebé me llenaba de aún más enojo. No les voy a perdonar. Me vengaré por ti y por Harry. ¿Crees en mí, mamá? Claro, te conozco, Emily. No eres alguien que engañaría. Gracias, mamá. Mientras consolaba a mi hija que sollozaba, juré vengarme de sus suegros. Pero, ¿por qué los ojos de Harry eran azules? A medida que Emily empezaba a calmarse, le ofrecí una bebida caliente y pensé, hay algo más. No había compartido con nadie lo que tenía en mente, pero luego Emily reveló algo inesperado. ¿Qué pasa si Harry es? Decidimos que necesitábamos descubrir la verdad sobre el nacimiento de nuestro nieto. 10 días después, llamé a los suegros para discutir el divorcio.
Inicialmente se negaron a hablar, diciendo que no había nada que discutir, pero cuando mencioné la cantidad de daños, su actitud cambió y aceptaron reunirse. ¿Qué quieres discutir? Estamos ocupados. Cálmense, no están aquí para pedirnos que reduzcan los daños, ¿verdad? Como es culpa suya, no podemos reducir ni un centavo. Me disgustó su egoísmo. Prepárense los papeles de divorcio. Necesitamos eliminar a esta supuesta mujer infiel de nuestros registros antes de que dañe el nombre de nuestra familia. Entonces Gary dijo algo aún más sorprendente. Lo interrumpí dándole en silencio un pedazo de papel. ¿Qué es este pedazo de papel? La expresión de Gary se endureció al mirarlo con molestia. No puede ser. Eso no puede ser verdad. ¿De qué trata este papel?, preguntaron los suegros, confundidos. Este es un informe de prueba de ADN, expliqué. Lo hice para probar la inocencia de Emily. El día en que juré venganza, decidí hacer una prueba de ADN para confirmar que Gary y Harry están relacionados. Emily y yo aprovechamos el tiempo cuando todos los suegros estaban en la tienda, usando la llave de la casa que ella tenía. Entramos y tomamos una muestra de cabello del cepillo de Gary. ¿Qué? ¿Hicieron eso sin decirnos? El hecho de que hubiéramos hecho la prueba en secreto enfureció a mi suegra. Me miró con furia. Este informe muestra que Gary y Harry son definitivamente padre e hijo. Mi hija no engañó. El resultado sorprendente dejó a todos boquiabiertos y atónitos. Eso es una mentira. Entonces, ¿por qué Gary tiene los ojos azules? Expliqué que a veces los niños heredan rasgos como los ojos azules de los ancestros, incluso si ninguno de los padres los tiene. Mientras hablaba con calma, mi suegro interrumpió, ansioso y con la confianza inflada. Suspiré con frustración. En realidad, tanto mi familia como la de mi esposo tienen documentos que rastrean nuestro linaje. Según esos documentos, tampoco había personas con ojos azules en nuestro lado, así que Emily debe haber engañado. ¡Qué mujer tan terrible! Sus comentarios insultantes sobre mi hija me enfurecieron increíblemente. El hombre amable que alguna vez fue parecía haberse ido. ¿Cómo puede seguir diciendo tales cosas después de ver esto? Furiosa, forcé otro sobre y lo lancé sobre la mesa. Sorprendí a mi yerno con un nivel de ira que nunca había visto en mí. Chasqueó la lengua, recogió el sobre y miró su contenido. ¿Qué es esto? No puede ser. Esto no puede ser verdad. Gary estaba aún más sorprendido por este nuevo resultado que por el primero. Al ver su reacción, mi suegro tomó el documento de sus manos. ¿De qué trata este resultado de ADN? ¿A quién involucra este? Mientras miraba el papel con confusión, las manos de mi suegro empezaron a temblar violentamente. Comenzó a respirar con dificultad y se volvió hacia mi suegra con una expresión preocupada. ¿Qué significa esto? Mi suegra, claramente sorprendida y confundida por su reacción, preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Revelé que también había hecho una prueba de ADN a mi suegro y a Gary. Al escuchar esto, los ojos de mi suegra se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Parece que Emily escuchó cuando hablaste por teléfono con alguien que podría ser tu pareja en un affair. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? A pesar de que intentaba mantener la calma, era claro para todos que ella estaba nerviosa. Fue una suerte para Gary que él y su padre tengan el mismo tipo de sangre. Después de que nació el bebé, dijiste a tu compañero telefónico que él era el verdadero abuelo, ¿verdad? No sé nada de eso. Sospechando algo, decidí hacer pruebas de cabello tanto a Gary como a mi suegro. Mientras hablaba, mi suegra se ponía visiblemente nerviosa, su mirada fija en un solo punto. Tuviste un hijo con tu pareja en una feria y pretendiste que era de Gary, ¿verdad? Dije con una sonrisa burlona, haciendo que su rostro se enrojeciera de ira. Eso es imposible, él no tiene ojos azules. Después de gritar, mi suegra parecía confundida. ¿Estás diciendo que la familia de tu pareja en una affair tenía ojos azules? Quizás deberías mostrarnos su árbol genealógico. Su respuesta la dejó sin palabras, y se desplomó en el suelo en shock. ¿Cómo te atreves a arruinar el nombre de nuestra familia? Por eso no confío en las mujeres. Vamos a divorciarnos. Mi suegro, ahora furioso, levantó la voz y hizo comentarios sexistas que me irritaron aún más. En realidad, mi familia dirige un hotel tradicional. Al escuchar esto, la expresión de mi suegro cambió a sorpresa, y de repente se mostró más respetuoso. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Bueno, planeaba contarte sobre nuestro trasfondo cuando vinieras para la introducción de la boda, pero estabas demasiado ocupado presumiendo y asumiste que éramos pobres. Eso es desafortunado. Si lo hubiéramos sabido antes,
habríamos tratado a tu familia de manera diferente. Desafortunadamente, tanto mi hija como yo no disfrutamos de exhibir nuestro historial familiar. Incluso pedimos a nuestros familiares que guardaran silencio para no herir tu orgullo. Pido disculpas por cualquier falta de respeto. Nuestro negocio debe su éxito a clientes como tú. La actitud de mi suegro cambió completamente y empezó a halagarnos. Me sorprendió el cambio repentino y decidí actuar. Mencioné este incidente a mi familia cuando reporté el nacimiento del nieto. Cuando escucharon los detalles, se enfurecieron y decidieron cortar todos los lazos comerciales contigo. A partir de ahora, obtendremos nuestros uniformes de otra tienda. Eso sería una gran pérdida para nosotros. Nuestros clientes se enterarán pronto. Muchos de ellos compraron uniformes a través de nosotros. Por favor, reconsidera. Si perdemos tu negocio, será un desastre. Gary, ven aquí y discúlpate conmigo. Mi suegro parecía conmocionado y pálido, claramente no preparado para este giro de los acontecimientos. Gary, que había estado en estado de shock, reaccionó cuando su padre lo llamó y rápidamente se acercó a disculparse. No sé ni qué decir. Sé que mamá cometió un error, pero todo es culpa de ella, ¿verdad? No desvíes la culpa. No me creíste y pensaste que te estaba engañando. Dada la situación, cualquiera habría estado sospechoso, pero ahora que he explicado todo, por favor regresa a casa con Harry. Después de todo lo que le habían hecho pasar a Emily, era increíble que tuvieran el valor de pedir esto. Emily sentía lo mismo. No volveré. He terminado con todo esto. Vamos a divorciarnos. Al ver la firme determinación de mi hija, mi suegro y Gary pidieron perdón, pero ya era demasiado tarde. Ya es tarde para disculpas. Iremos adelante con el divorcio. Mi hija y mi nieto se quedarán conmigo, así que no intentes ponerte en contacto con nosotros nuevamente. Esto es el final para nuestra familia. Cuando mi suegro escuchó la noticia, todos en la familia política parecían derrotados. Decidimos emprender acciones legales por difamación y acoso contra mi hija. ¿Qué? Dado tu papel en este lío, no podemos reducir la cantidad, les dije, y luego les mostré la puerta, terminando nuestra relación de una vez por todas. Después, al difundirse la noticia, la reputación de su familia se desplomó. Lucharon por mantener abierta su tienda, perdieron clientes habituales y, finalmente, se declararon en bancarrota. El divorcio se finalizó y la suegra y su amante fueron demandados por una suma considerable en daños. Con la verdad revelada, Gary se sintió demasiado incómodo para quedarse y se mudó a una casa deteriorada, asumiendo trabajos manuales. Mi hija ahora está oficialmente divorciada y recibe una pensión alimenticia mensual. Ha regresado a la casa de su familia, ha puesto a Harry en guardería y está trabajando felizmente. Verla prosperar y disfrutar de su libertad me llena de alegría. Espero con ansias ver crecer a mi nieto y pasar tiempo juntos. Un día ocurrió algo que jamás podría haber imaginado. Todo comenzó cuando llevé a mi esposo al médico para un chequeo de rutina. Lo que se suponía que sería una visita simple terminó cambiando mi vida por completo. El doctor Lawrence, con una expresión muy seria, me dio unas noticias impactantes sobre mi esposo. Su actitud grave dejaba claro que no era una broma. Me invadió una ola de pánico e incredulidad. Mi esposo, a quien había estado cuidando durante su enfermedad, ahora era una fuente de gran preocupación. El doctor Lawrence sugirió que podría ser necesario que pensara en mi propia seguridad y tal vez me distanciara de mi esposo. Su consejo me dejó abrumada y asustada. Mi nombre es Barry Friedan, tengo 50 años y he trabajado durante 10 años en una importante compañía farmacéutica. Ese trabajo se ha convertido en una especie de segundo hogar para mí, brindándome consuelo y un sentido de pertenencia. Aunque soy mayor, sigo trabajando a tiempo completo y he ganado el respeto de mis colegas. No muchas personas de mi edad siguen trabajando como yo lo hago, pero nunca me ha importado. Mi compromiso con mi trabajo se debió en parte a que permanecí soltera hasta hace 4 años. Mi jefe, Gerald, y yo teníamos un vínculo cercano, en parte porque ambos éramos solteros. Una vez me preguntó en broma si alguna vez me iba a casar. Un comentario que podría haberse interpretado de manera equivocada, pero sabía que solo estaba siendo humorístico. En ese tiempo, estaba saliendo en secreto con Richard, quien luego se convertiría en mi esposo. Richard era un poco mayor. Había estado casado y divorciado antes, y al igual que yo, no quería tener hijos. Nos conocimos a través de un servicio de consejería matrimonial. Decidimos mantener nuestra relación en privado, queriendo disfrutar nuestro tiempo juntos sin presiones externas. No le contamos a nadie sobre nuestros planes.
incluso cuando nuestro jefe hacía bromas sobre el matrimonio. Eventualmente, Richard y yo nos casamos en secreto firmando algunos documentos en el registro civil. Me sorprendió lo sencillo que fue, pero estaba emocionada por nuestro futuro juntos. Ahora, frente al consejo urgente del doctor Lawrence, tuve que replantearme todo. Mis sentimientos de cuidar a mi esposo enfermo se mezclaban con miedo e incertidumbre. Las palabras del doctor Lawrence seguían repitiéndose en mi mente, empujándome a considerar mi propia seguridad. Mientras intentaba entender la situación, sabía que necesitaba tomar una decisión rápidamente. Mi vida familiar y el futuro que había planeado estaban de repente en cuestión. Y mi esposo Richard trabaja en una fábrica. Honestamente, gano más que él. Richard comenzó a trabajar allí justo después de terminar la preparatoria. Yo crecí en un orfanato y siempre soñé con ser independiente. Por eso no quería dejar mi trabajo en la compañía farmacéutica después de casarnos. Amaba demasiado mi trabajo. Cuando Richard y yo nos casamos, inmediatamente se lo conté a mi jefe, Gerald. Me felicitó, pero noté que no estaba completamente feliz. Quizás se sentía un poco solo, ya que yo, su amiga soltera, me casé primero. Intenté bromear al respecto, pero él solo lo dejó pasar. Así que seguí adelante, aunque la reacción de Gerald no fue la que esperaba. Estaba emocionada de comenzar este nuevo capítulo con Richard. Imaginaba todas las cosas maravillosas que nuestro futuro nos traería, pero la realidad resultó ser menos perfecta de lo que había esperado. Nuestra vida de recién casados fue bastante normal, no cambió mucho para mí. Seguí trabajando, y el mayor cambio probablemente fue mudarnos a una zona más rural y conducir mi viejo coche en lugar de tomar el autobús. Richard no tenía coche, así que compartíamos el mío. Aproximadamente un año después de casarnos, las cosas comenzaron a complicarse. Richard empezó a mostrar signos de depresión, parecía distante, apenas comía su desayuno y se perdía en sus pensamientos. Incluso confundía cosas pequeñas como condimentos y usaba ropa despareja. Se volvió más callado en el trabajo y en casa. Aunque siempre había valorado la fortaleza silenciosa de Richard, su silencio comenzó a sentirse abrumador, haciéndome sentir como si viviera sola. Este creciente sentimiento de soledad me hizo darme cuenta de que Richard podría estar lidiando con un problema de salud mental. Ver a alguien que te importa luchar sin saber cómo ayudar es realmente difícil. Decidí llevar a Richard a una clínica que se especializa en salud mental y física, donde le diagnosticaron depresión. Sabía un poco sobre la depresión, pero escuchar el diagnóstico hizo que todo se sintiera un poco más oscuro. El médico dijo que la mejor manera de enfrentar la depresión es encontrar y abordar su causa raíz. Encontrar la causa de la depresión de Richard fue complicado. Había estado trabajando en la misma fábrica durante años sin problemas, y nada significativo había cambiado en su trabajo. Incluso me preocupaba que nuestro matrimonio pudiera estar contribuyendo a su condición. Durante nuestras visitas con el médico, le aseguré que estábamos felices en casa y no podíamos señalar ninguna presión específica que pudiera estar causando la depresión de Richard. El médico nos aconsejó regresar si notábamos algún cambio o teníamos más ideas sobre lo que podría estar causando su depresión. A pesar de múltiples visitas a la clínica, no pudimos identificar la causa raíz del malestar de Richard. Con el tiempo, su depresión solo empeoró. En sus peores días, apenas podía levantarse de la cama, sufría de dolores de cabeza o llamaba para decir que estaba enfermo para no ir a trabajar. Su apetito desapareció, perdió mucho peso y, eventualmente, tuvo que dejar su trabajo. Richard se sentía muy culpable por dejarme a mí todas las responsabilidades financieras, pero le aseguré que estaba bien con trabajar. Mi principal preocupación era su bienestar. Era difícil verlo sufrir, y estaba constantemente ansiosa por él, especialmente cuando estaba en el trabajo. Hubo una vez en que salió y se perdió, lo que me hizo temer que pudiera estar lidiando con algo más que solo depresión, posiblemente incluso demencia. Esta preocupación aumentó mi estrés, especialmente cuando los colegas preguntaban cómo iban las cosas. Tuve que admitir que Richard no estaba mejorando. Ver a alguien a quien ama sufrir tanto sin saber cómo ayudar es increíblemente difícil. Un día, Gerald notó lo exhausta que me veía y me dio una bebida energética. Me hizo sentir un poco mejor, y me conmovió mucho su apoyo. Me recordó que estamos en esto juntos, y sus palabras casi me hicieron llorar. Con todo lo que estaba pasando con Richard, no me di cuenta de cuánto estrés estaba poniéndome a mí misma. Me quedó claro que necesitaba mantenerme fuerte, o podría quebrarme también. Así que me concentré en mi trabajo, tratando de mantener algo de normalidad en nuestras vidas. Ha pasado un año, y las cosas con Richard no han mejorado.
De hecho, solo han empeorado. A medida que se acercaba nuestro tercer aniversario de bodas, sentía que no había esperanza de mejora. Entonces, una mañana, noté que nuestro coche había desaparecido. Volví a revisar, pero estaba definitivamente ausente. Desde el diagnóstico de Rachel, yo era la única que lo conducía. No había usado el coche desde el día anterior, así que debería haber estado en casa. Le pregunté a Rachel si sabía dónde podría estar el coche, y él dijo de manera casual que pensaba que estaba allí cuando llegó a casa ayer. Recordé que él había salido brevemente mientras yo estaba en el trabajo. El médico había sugerido que intentara caminar o trotar para ayudar con su condición, así que si el coche estaba allí cuando volvió, debe haberse perdido durante la noche. Con el coche desaparecido, tuve que tomar transporte público, lo que me hizo llegar unos 10 minutos tarde al trabajo. Le expliqué la situación a Gerald, quien fue comprensivo pero estaba desconcertado por la desaparición del coche. Se preguntaba si Rachel podría haberlo tomado, pero no pensaba que eso fuera probable dado el estado de Rachel y su renuencia a conducir desde que enfermó. No tenía sentido. A pesar de los lapsos de memoria y los cambios de humor de Rachel, no podía imaginarlo llevándose el coche. La desaparición del coche añadía una complicación más a nuestra ya difícil situación. Tan pronto como me di cuenta de que el coche había desaparecido, lo reporté a la policía, con la esperanza de que se encontrara pronto, pero en el fondo, me preocupaba que pudiera haberse ido para siempre. Para empeorar las cosas, ocurrió algo más inusual. El día que fui a recoger mi salario, fui al banco y encontré que mi cuenta personal estaba vacía. Me quedé en shock. Revisé nuestra cuenta conjunta y también estaba vacía. Esto me dejó completamente desconcertada. Rachel y yo compartíamos la cuenta conjunta, pero él no tenía acceso a mi cuenta personal ni conocía su PIN. Sin embargo, de alguna manera, todos nuestros ahorros habían desaparecido. El impacto fue abrumador. Cuando llegué a casa, enfrenté a Rachel sobre el dinero desaparecido. Él parecía genuinamente confundido y dijo que no sabía nada al respecto, dado su estado mental por la depresión. Dudé en presionarlo demasiado, temiendo que eso pudiera aumentar su estrés. Richard, mirando al techo, parecía distante y perdido en uno de sus frecuentes aturdimientos causados por su condición. Me pregunté si podría haber tomado el dinero. Planeaba discutir esto con la policía, pero ya estaba abrumada por la pérdida tanto del coche como de nuestros ahorros. La presión financiera era dura, especialmente porque no tenía el apoyo de la familia, ya que crecí en un orfanato sin padres a quienes recurrir para pedir ayuda. En medio de todos estos problemas, se sugirió que trasladáramos a Rachel a un hospital más grande con mejores recursos que la pequeña clínica comunitaria que habíamos estado utilizando. La clínica había hecho todo lo posible y recomendó un hospital general para una atención más avanzada. Nos dieron una carta de referencia, así que decidimos tomar un taxi para nuestra primera visita al nuevo hospital. La experiencia se sintió nueva y un poco abrumadora para mí. Durante el viaje, Rachel estaba callado y perdido en sus pensamientos. Cuando llegamos al hospital, respiré hondo y entré, entregando la carta de referencia en la recepción. Esperaba un poco de espera ya que el hospital estaba ocupado, y el vestíbulo estaba lleno de pacientes esperando su turno. Después de aproximadamente una hora, llamaron a Rachel para su consulta. Mientras él entraba, saqué un libro para pasar el tiempo, pero apenas Rachel había entrado en el consultorio, una enfermera se acercó a mí. «Disculpe, ¿es usted la señora Simmons?», preguntó. Dije que sí, y me informó que el doctor quería verme. Como estaba acostumbrada a discutir la condición de Rachel, pensé que se trataba de otra reunión similar y la seguí. Aunque estaba un poco ansiosa, la enfermera me llevó a una sala diferente donde un médico, que parecía unos 10 años mayor que yo con el cabello canoso y un trato amable, me recibió. Antes de que pudiera acomodarme, le pregunté si esto tenía que ver con la condición de Rachel. Él asintió con seriedad, y me preparé para posiblemente malas noticias. Lo que el médico dijo a continuación me sorprendió. Me contó que Rachel había sido arrestado por fraude hace 10 años. Estaba confundida. ¿Por qué salía esto a relucir ahora durante una visita médica rutinaria? El doctor explicó que sospechaba que Rachel podría estar fingiendo su depresión. El doctor recordó haber reconocido a Rachel de una cirugía que realizó hace 10 años, cuando trató una herida profunda en la pierna de Rachel. Me quedé atónita. Pensaba que estábamos tratando los problemas de salud mental de Rachel, pero ahora estaba descubriendo su pasado oculto y una posible falsedad respecto a su estado actual. Esta revelación me desorientó, mientras luchaba por conciliar al esposo cariñoso que conocía con la persona que el doctor describía.
Cuando el doctor mencionó una gran cicatriz en la pierna derecha de Rachel, todo comenzó a tener sentido. Sabía sobre la cicatriz pero nunca supe su origen, ya que Rachel nunca la mencionó. Enterarme de que el doctor había sido quien trató la herida de Rachel años atrás me pareció un giro de destino increíble. El doctor continuó explicando que Rachel se había lastimado durante una pelea con su exesposa. La pelea había surgido porque Rachel la había estafado, le había robado sus objetos de lujo y dinero. Sorprendentemente, Rachel también había fingido tener demencia en ese entonces para engañar a su esposa y hacerla bajar la guardia antes de cometer el fraude. Este patrón de fingir enfermedades para llevar a cabo sus engaños era alarmante. Enterarme del pasado criminal de Rachel y de su arresto fue un gran impacto. Nunca había investigado su pasado antes de casarme con él. Al haber estado sola la mayor parte de mi vida, solo me alegraba haber encontrado a alguien que quería estar conmigo. La advertencia seria del doctor de que Rachel podría ser un peligro para mí fue aterradora. Su tono dejó claro que era un problema serio, y la realización de que había sido engañada me afectó profundamente. En los días siguientes, traté de actuar con normalidad frente a Rachel mientras planeaba en secreto mis próximos pasos. Decidí instalar cámaras de vigilancia alrededor de nuestra casa para monitorear a Rachel cuando yo no estuviera. Alrededor de una semana después, noté que faltaban un reloj y un bolso. Al revisar las grabaciones de las cámaras, vi a Rachel saliendo de la casa con ellos y regresando más tarde con una pila de dinero en efectivo, luciendo sospechosamente satisfecho. Su comportamiento no coincidía con el de alguien que se suponía estuviera deprimido. Las grabaciones confirmaron mis peores temores. Rachel era el responsable del robo de mis pertenencias, el coche y nuestros ahorros. Ver la evidencia contundente de su engaño fue devastador. Richard me había mentido y manipulado, traicionando mi confianza. Lo había confiado y cuidado, pensando que era un compañero enfermo. Un divorcio parecía una respuesta demasiado pequeña para la magnitud del engaño que había soportado. Era claro que necesitábamos separarnos, pero quería algo más que solo terminar nuestra relación. Quería que Rachel comprendiera verdaderamente la seriedad de sus acciones y que compensara el daño que había causado. Con el corazón pesado y casi a punto de llorar, llené cuidadosamente los papeles del divorcio. Al día siguiente, fingí que todo estaba normal y le dije a Rachel que estaría fuera un rato. Ya había tomado un día libre del trabajo, explicando la urgencia de mi situación a mi jefe, quien accedió a mi ausencia repentina. En la estación de policía, mostré a los oficiales las grabaciones que tenía del engaño de Rachel. Al principio, dudaron en actuar solo con el video, pero después de verificar en la casa de empeño donde Rachel había vendido los artículos robados y de encontrar mi coche a la venta como vehículo usado, la evidencia en su contra se volvió más sólida. También confirmaron que había accedido ilegalmente a mis cuentas bancarias y se levantaron sospechas sobre su depresión fingida. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. La policía decidió actuar rápidamente, dada la historia criminal de Rachel, y se prepararon para arrestarlo. Cuando regresé a casa con los oficiales a primera hora de la tarde, Rachel estaba claramente sorprendido por mi llegada inesperada y la presencia de la policía. A pesar de tener los papeles del divorcio en la mano, su atención estaba centrada en los oficiales mientras uno de ellos anunciaba su arresto por fraude. Rachel intentó defenderse alegando su depresión, pero yo sabía que no era así. El doctor del hospital general ya había insinuado que Rachel podría estar fingiendo sus problemas de salud mental. A medida que enfrentaba tanto las consecuencias legales como el fin de nuestro matrimonio, la falsa fachada de Rachel comenzó a desmoronarse. Elegir este camino fue difícil, pero era necesario para protegerme y buscar justicia por la traición y manipulación que había sufrido. Durante una visita reciente al hospital, un médico reconoció a Rachel de su pasado. Me contó que Rachel había fingido tener demencia para engañar a su exesposa y expresó dudas sobre las actuales afirmaciones de depresión de Rachel. A pesar de estas serias acusaciones, Rachel se mantuvo calmado frente a la policía, desestimando todo y sin mostrar signos de culpabilidad o remordimiento. Exigió pruebas de sus acciones indebidas, lo cual fue sorprendente dado que la policía estaba allí para arrestarlo. Las pruebas contundentes mostraban claramente su manipulación continua y cómo había subestimado la situación. Durante 4 años, Rachel me había mentido, había usado mi confianza para robarme y había abusado de mi amabilidad. Rachel intentó culparme por ser demasiado confiada, lo cual fue profundamente insultante. Su descaro era sorprendente. Lo había apoyado, esperando que mejorara, solo para ser traicionada y despreciada a cambio. En ese momento, perdí toda la paciencia. Le dije que buscaría asesoría legal y exigiría una pensión alimenticia.
insistiendo en que enfrentara las consecuencias de sus acciones. En la estación de policía, mi arrebato sorprendió incluso a los oficiales, pero parecía haber sacudido a Richard. A medida que lo esposaban, su desafío se desvaneció, reemplazado por frustración y derrota. Al verlo ser llevado, me sentí distante, como si estuviera presenciando el colapso de la vida de otra persona. Desde la advertencia del doctor, nada parecía real, pero sabía que tenía que seguir adelante con el caos que Richard había causado. Ver a Richard llevado por la policía se sintió como una escena de un sueño. Fue un punto de inflexión que me hizo pensar en volver a mi vida antes del caos de nuestro matrimonio. Aunque me sentía aliviada de estar libre de su manipulación, también enfrentaba un nuevo miedo a la soledad. Después de esperar 47 años para casarme, la idea de estar sola era desalentadora. 2 meses después, nuestro divorcio se finalizó. El proceso se retrasó un poco debido al arresto de Richard, pero para cuando se hizo oficial, ya me había calmado lo suficiente como para reflexionar sobre nuestro pasado con una mente clara. El futuro de Richard era incierto. Con una posible condena por su segundo delito, solo podía esperar que esto lo hiciera replantearse sus decisiones. Después de que mi turbulento matrimonio terminó, estaba reflexionando sobre qué hacer a continuación mientras tenía un almuerzo simple en el trabajo. Fue entonces cuando mi jefe, Gerald, se acercó con su almuerzo de hot dog y hizo un comentario sorprendente. Dijo: «Creo que estarías muy bien si estuvieras conmigo». Sus palabras me tomaron por sorpresa y me dejaron confundida mientras intentaba entender lo que quería decir. Cuando vacilé, Gerald me tranquilizó: «Sí, hablo en serio». Su tono era suave pero sincero. Me quedé sin palabras, y mi comida quedó en segundo plano mientras pensaba en su inesperada oferta. Gerald luego regresó a su trabajo, dejándome sola para reflexionar sobre lo que había dicho. Aunque nunca había considerado una relación romántica con él antes, su amabilidad y estabilidad ahora me hacían verlo de una manera diferente. Mientras seguía comiendo, me di cuenta de que la sugerencia de Gerald había sembrado la semilla de una nueva posibilidad. La idea de pasar tiempo con él fuera del trabajo comenzó a parecerme atractiva. Tal vez esta era una oportunidad para comenzar algo nuevo y encontrar nuevamente la felicidad y la compañía. Pensar en salir de mi zona de confort con alguien que me ha mostrado tanto cuidado era tanto emocionante como reconfortante. Decidí que esta noche podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida.